Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un lunes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de las grandes infraestructuras y su impacto ambiental. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribir al canal. Es algo bastante importante. Ahora sí, hablando del tema que nos ocupa, de las grandes infraestructuras y su impacto ambiental. La infraestructura es el pilar de la civilización moderna. Es el entorno que construimos a nuestro alrededor, las casas en las que vivimos, las carreteras por las que viajamos y las redes que nos suministran agua y electricidad. Pero en algunos casos, el beneficio de la infraestructura tiene un costo muy alto. Cuando la infraestructura se planea, diseña, desarrolla o mantiene inadecuadamente, pone en riesgo la vida silvestre, los hábitats y a nuestras propias comunidades. Con el simple hecho de elegir la ubicación incorrecta, la infraestructura puede ser perjudicial. Algunas áreas son demasiado vulnerables o ecológicamente importantes y el desarrollo de un proyecto grande de infraestructura puede ocasionar serios impactos. Casos como los de la ampliación del puerto de Valencia o del aeropuerto de Barcelona ponen de manifiesto la dicotomía entre infraestructura y medio ambiente. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Es posible el progreso sostenible en la construcción de grandes infraestructuras? Empezamos. Hoy, para hablar de grandes infraestructuras y su impacto ambiental, contamos con Marta Martín, licenciada en Derecho con máster en Relaciones Internacionales y en Cooperación, concejala de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alboraya, coordinadora del área de América Latina y Caribe en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PC y vicepresidenta del Moviment Democràtic de Dones del País Valencià. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros. Te quería preguntar, ¿es posible el progreso sostenible en la construcción de grandes infraestructuras? Pues yo dejando claro, ¿no? El tema es que, bueno, no es estar en contra del progreso, no es estar en contra del avance, de ese tipo de avances, pero claro, hay que tener muchísimo cuidado ya no solo donde se va a hacer la gran infraestructura, sino además cómo se va a hacer. Y en ese sentido, pues lo has nombrado, ¿no? Por ejemplo, aquí la ampliación del puerto de Valencia, que ya de por sí podemos discutir si es más o menos necesaria. En ese sentido hay que escuchar a los vecinos y a las vecinas que se ven afectadas por esta ampliación, pero es que además estamos hablando de un proyecto que tiene una declaración de impacto medioambiental del año 2007, es decir, de una declaración de impacto medioambiental en la cual han pasado muchísimos años. El proyecto además se ha modificado y que es una declaración de impacto medioambiental que se basaba en una ley del año 86 que ha quedado obsoleta con la ley del año 2019. Entonces ya no es que hablemos ya de una infraestructura que podemos discutir su utilidad o no en base a las necesidades de la propia ciudad y de los propios vecinos y vecinas afectadas, sino que además está pues aportando una serie de documentación caducada y además una documentación en materia de medio ambiente caducada y no adaptada a la normativa vigente. Así que, bueno, pues se podría, pero hay que hacerlo en el lugar adecuado y desde luego que cumpliendo pues la ley, evidentemente. De acuerdo. Seguiremos hablando sobre esto. También contamos hoy con Azahara Plaza, arquitecta de Hacienda de la Gerencia Regional de Cataluña en Barcelona. Buenas tardes, Azahara. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas Te quería tardes, trasladar la misma Pilar pregunta. Eugenio. ¿Qué tal? ¿Es posible el progreso sostenible en la construcción de grandes infraestructuras? Pues no solo creo que sea posible, sino que además creo que es necesario. Es necesario porque, como has dicho en la acción, las infraestructuras son el pilar de la economía del futuro y de la sociedad que estamos planeando y a la cual queremos avanzar. Estas
infraestructuras, desde luego, tienen que revisarse en cuanto al modelo que tienen que seguir, porque las que se han construido hasta ahora pues no han tenido muy en cuenta los enclaves donde se aterrizan y se han de tener en cuenta ahora nuevas demandas que el planeta requiere, como son el medio ambiente, así como las demandas de todos los actores implicados, son tanto la ciudadanía como las empresas en cuestión, así como los ayuntamientos y otras administraciones públicas. Así que creo que es compatible, es necesario, pero todo ello conjugado con los objetivos tanto sociales como económicos como principalmente medioambientales. De acuerdo, Zahara, seguimos hablando sobre esto. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Mari Gilaber, estudiante y secretaria de organización y presidenta de Nuevas Generaciones SICHE. Muchas gracias, Mar, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo sí que creo, en plan, al igual que ha dicho Zahara, estoy de acuerdo en que no solo es que sea posible, sino que también es necesario este desarrollo de las grandes infraestructuras que vaya acompañado de la preservación del medio ambiente, así como de los objetivos de desarrollo sostenible, porque así no solo lo que estás haciendo es impulsar la economía, sino también estás generando un montón de puestos de empleo con lo que tú ocupas todo ese espacio, generas muchas políticas sociales que pueden ayudar a la gente que ahora mismo igual se encuentra en paro, así como desarrollar e impulsar la economía del territorio. Así que siempre que vaya acompañado de nuevas políticas medioambientales que vienen estando al día y que sí que es verdad que hay muchos sitios que por cómo están construidos denotan una cierta deterioridad y sí que no son tan eco-friendly que digamos con todos los proyectos de futuro que hay a día de hoy. De acuerdo. Si os parece, abro el debate a las 3. Y bueno, en función de lo que estáis comentando, ¿no? Quería empezar por los diferentes casos que hemos tenido últimamente, ¿no? Donde se cuestionaba la idoneidad de ampliar esa grande infraestructura. Me gustaría empezar por Valencia, ¿no? Que la habéis mencionado, ¿no? Que por el momento sigue adelante, ¿no? Sigue adelante el proyecto de ampliación, ¿no? Quería empezar por lo que comentaba Marta, ¿no? ¿Es necesaria esa ampliación? Voy a empezar por Marta. Bueno, pues no, no es necesaria. Y no es necesaria, te lo explico, y bueno, os lo explico a todas las que estamos aquí, a quienes nos estéis viendo. No es necesaria porque ya en su momento se construye un dique que tiene que ver con el proyecto de esta ampliación, que a día de hoy no se utiliza. En los años 90 también se construye una ZAL, que es una zona de ampliación pues, también del puerto, que está inutilizada, además que para ello se desarrolla, pues se utiliza un gasto público de bastantes millones de euros y está inutilizada. Entonces, a día de hoy, se pretende seguir con esta ampliación cuando lo anterior no se ha rentabilizado, no se ha usado, porque pues hay intereses de grandes empresas como SMSC, que tiene el interés en abrirse su camino a transportar hacia Europa y pues su camino cree que lo mejor es pues a través del puerto de Valencia y no se está pensando en el beneficio real que esto puede implicar, si es que implica alguno, como ya he dicho antes, ¿no? Para los vecinos y vecinas de la zona y para la propia ciudadanía de toda Valencia, incluso para el tema medioambiental. Estamos hablando de una zona que pues están en riesgo con esta ampliación las playas del sur, está en riesgo la Albufera, el propio ecosistema marino adyacente, que además entra dentro de la red Natura 2000 de la Unión Europea, tiene una protección especial. Entonces, pues al final tiene aparentemente todo en contra para que esto pudiese ser viable o beneficioso. Entonces, estamos hablando de una ampliación para el beneficio de unos pocos. Para mí, en ese sentido, no tiene, y me reitero, no tiene ningún sentido el llevar a cabo esta obra cuando además no estás cumpliendo y no estás adaptándote a la normativa vigente, como en este caso pues puede ser la ley de la huerta, por ejemplo, ¿no? Como os decía antes, en los años 90, cuando se hace la primera ZAL, se destruye lo que se llaman los poblats marítims de la zona. Y no es que se destruyan los poblats marítims, es que se destruye el medio de subsistencia de muchísimas familias. Familias que pierden sus hogares, que pierden su medio de vida y que no tienen ningún tipo de solución. De hecho, llega incluso a haber gente que se suicida por esta desesperación, ¿no? Al verse que han vivido toda
toda su vida de la tierra que tenían allí, de la tierra que cultivaban, porque era una tierra productiva, y pierden absolutamente todo con una edad pues ya un poco complicada para encontrar espacio en el mundo laboral en otro sentido al que han dedicado toda su vida. Y bueno, pues se produce pues eso, un impacto muy fuerte aquí en la sociedad valenciana. Y además estamos hablando, como os he dicho antes, de un proyecto actualmente que tiene una declaración de impacto medioambiental que está caducada, un proyecto que se ha modificado, por mucho que la autoridad portuaria diga que no, entonces que este proyecto tendría que adaptarse la DIA, la Declaración de Impacto Medioambiental, a las nuevas normativas, y esas modificaciones que son más que sustanciales, también se deberían poner de nuevo a exposición pública, es decir, tendría que haber una nueva exposición pública de todo el proyecto y que las personas pudiesen alegar que es pues seguir la normativa normal de cualquier infraestructura que se quiere llevar a cabo. Además que con el actual proyecto y con las actuales modificaciones también no se cumplen ciertas cuestiones de directivas europeas, e incluso se les ha negado la participación pública a vecinos y vecinas, asociaciones o colectivos, en el sentido de que son directamente afectados por esta ampliación. Han pedido documentación de este proyecto y se les niega esa documentación, cuando a cualquier persona pues que se vea afectada por un proyecto que es público tiene el derecho a conocer toda la cuestión de papeleo, toda la cuestión que se solicite, ya no solo por las normas autonómicas en este caso, sino por el mismo convenio de Aarhus, que es un convenio que tienen ratificado todos los países miembros de la Unión Europea, y que precisamente permite que las personas que se vean, los vecinos, la ciudadanía que se entienda afectada por un proyecto público, tiene derecho a conocer toda la documentación. Entonces, sí, ¿te parece? Yo entiendo y la ciudadanía de Valencia entendemos que no es necesaria esta ampliación, porque solo va a ser el beneficio de unos pocos, ¿no? De la ciudadanía. ¿no? Y aparte también, que hablábamos antes de la creación de empleo, desde la autoridad portuaria se nos presenta como que esta ampliación va a suponer una creación de puestos de trabajo, cuando se le ha preguntado no ha presentado ningún tipo de nada viable para que esos puestos de trabajo no sean solo un brindis al sol, y los mismos trabajadores y trabajadoras del puerto dicen que con esta ampliación se perderán unos 500 puestos de trabajo, porque se mecanizará más todo el trabajo y se robotizará más todo lo nuevo que requiere la ampliación. Entonces eso, tendremos una pérdida de unos 500 puestos de trabajo. Y bueno, me gusta preguntarle a Sara, ¿no?, respecto a lo que me ha comentado Marta, ¿cómo es posible que siga adelante esta ampliación si no ha habido una nueva evaluación, ¿no?, del impacto medioambiental, ¿no? ¿Es posible esto o a qué se debe? No debería ser posible, al menos que sea posible. Aquí vemos siempre muchos agentes que tienen, como ha dicho Marta, muchísimos intereses y por lo tanto muchísima influencia en cuanto a la generación de estas políticas y de proyectos, que ya solo la construcción de los mismos implica muchísimos beneficios a gente muy concreta. Los estudios de impacto ambiental realmente, se hacen por algo, y aunque parece papel que se tiene que presentar para llevar a cabo un proyecto, es un importante documento donde se evalúan ya no solo los costes o las externalidades negativas de un proyecto, es que también son los riesgos que se asumen. Y eso es muy importante diferenciarlo, no solo el coste a la ciudadanía que le puede suponer pues, a la población de un determinado territorio, sino los riesgos que ello conlleva. En este caso, se hablaba de la ampliación del puerto de Valencia, que se prevé esta ampliación donde parte del puerto no está siendo utilizada. Ya vemos como muchas de nuestras leyes estatales están apostando mucho más por la regeneración y la rehabilitación de infraestructuras, que es mucho más sostenible, porque la construcción, yo que soy arquitecta, pues de primera mano se sabe que genera muchísimos residuos, es decir, construir ya es una actividad que es dañina para el medio ambiente, aunque sí que es necesaria para el desarrollo de nuestras actividades, pero en el momento que ya tenemos esas infraestructuras, a lo mejor lo bueno sería aprovecharlas. Este tipo de trabajo que suelen generar las infraestructuras, hay que mirar muy bien qué tipo de trabajo es, porque en este caso creo que cuantitativamente puede generar datos importantes,
pero creo que es más importante la calidad. O sea, los trabajos que puede generar la construcción de una infraestructura siempre van a ser temporales y además ligados a un sector donde la precarización pues está a la orden del día, pero que además a futuro, o sea, una vez terminada esa infraestructura, normalmente lo que lleva es atraer más turismo a las ciudades y lo que implica es más servicios. No se está enriqueciendo la industria realmente de una población, sino que se está apostando nuevamente por la creación de unos trabajos que están muy ligadas a la precarización, como puede ser pues el turismo, bueno, toda la hostelería o cualquier tipo de economía de vender artículos. Así que creo, como yo lo tenemos, por ejemplo, en otros países europeos, donde en Reino Unido se abrieron portales web para que todo ciudadano pudiese establecer sus reclamaciones o sus alegaciones o lo que estuviese fuese necesario. En el caso del puerto de Valencia no lo conozco, pero sí que sé que en el caso de la ampliación del Prat, aquí en Barcelona, pues que esa mesa de diálogo se ha producido, o sea, no se ha producido con la ciudadanía. Sí que hay unas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo la curva sónica, que va a afectar a determinadas poblaciones si se aumenta el número de aviones, pero es que no ha habido reuniones con ellos y esto es algo que es inconcebible desde el punto de vista de la gestión de los proyectos, como además las implicaciones medioambientales que tiene. Así que las infraestructuras son necesarias, pero siempre proporcionadas, utilizando los recursos necesarios para poder llevar a cabo las actividades que van a mejorar la calidad de vida de la población, pero no simplemente ampliarlas sin tener en cuenta todas las implicaciones negativas. Así como digo, repito, que no son solo costes negativos, son riesgos que se asumen a futuro y que hoy se tienen que tener ya en cuenta. De acuerdo. Si os parece, le doy la palabra a Mar. De todo lo que están comentando tanto Marta como Zara, ¿crees que el trabajo que trae consigo, ¿no? Lo que hablabas de la ampliación del número de puestos de trabajo, que el trabajo que trae consigo simplemente la construcción, trabajo mal cualificado, mal remunerado y no trabajos de calidad? Yo creo que sí que genera ciertos empleos, que al final hay gente que se dedica a ello porque igual no tiene opción, pero sí que es verdad que al final estás creando empleo que igual puede ser temporal, pero al menos sí que esa gente al menos desarrollará una experiencia y además es lo que hemos dicho, aumenta todo lo que viene siendo el turismo, que querramos o no, prácticamente nuestro PIB se basa en esto, en el turismo, en la hostelería y entonces si tú lo que haces es matar el turismo y matar todos aquellos proyectos de futuro que lo que hacen es desarrollar ese turismo y potenciarlo, lo que estás haciendo es dejando de generar riqueza. Por lo que yo creo que sí que se debería de ampliar el puerto de Valencia, así como además quiero destacar que justo hoy he leído un artículo que se basaba en que el puerto de Valencia, con tener cuidado del medio ambiente, se quiere crear un espacio verde en el que se reduzcan un 98% las emisiones de CO2 gracias a un proyecto de electrificación que se basará en energías renovables. Por lo que yo creo que también se está teniendo en cuenta todos aquellos aspectos negativos que comentaba Zahara, me parece, en relación para que se muestre un mayor equilibrio con todos aquellos aspectos positivos como puede ser generar empleo y contribuir al turismo y desarrollando la riqueza de lo que viene siendo territorio. De acuerdo. ¿Te parece? Bueno, quería enlazar esto, ¿no? Que comentas del turismo y, bueno, de la ampliación del puerto del aeropuerto de Barcelona, ¿no? No sé si al final se ha parado o sigue adelante lo de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Se ha parado, ¿no? ¿O sigue adelante? Está parado hasta como máximo 5 años. Hasta nueva orden, ¿no? Vale. Sí. Entonces, claro, a mí lo que me gusta... O sea, que no está desestimado. Vale. Está parado de forma momentánea, ¿no? Vale. Entonces, lo que me gustaría hablar es respecto a lo que estabas comentando tanto tú, a Zahara, como más, ¿no? Respecto al turismo, ¿no? ¿Qué turismo queremos, no? ¿Queremos un turismo de calidad? ¿Hay otros turismos alternativos de masificación? ¿O el que tenemos, el que conocemos y ese tenemos que explotar, ¿no? Adelante, Mar. Quiero empezar contigo y acabo con Marta. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es estar de brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a disfrutar de nuestro territorio, conocer sitios nuevos, pueda hacerlo y se sienta libre para poder verlo y descubrir que al final que es España, que es Cataluña, que son nuestras comunidades autónomas, que es nuestra gastronomía
etcétera. Entonces, claro, yo creo en explotar el turismo como concepto general. ¿Que se puede explotar el turismo de calidad? Evidentemente, también, y si que al final si queremos aportar riqueza y desarrollar lo que viene a la economía, también se tendría que ir por ahí, pero no se pasa tampoco en cerrarle los brazos a nadie, todo lo contrario. De acuerdo. Y, Sí, bueno, perdón, Zahara. no sé si me habías No, preguntado. sí, sí. Perdón, sí. Perdón, no sé si me habías preguntado también algo más, aparte del turismo de Era calidad. en función de eso, básicamente eso, ¿no? La calidad, si había otros modelos subyacentes aparte del masificado, ¿no? De turismo. Si te parece, le hago la misma pregunta a Sara, ¿no? ¿Hay otras alternativas, ¿no? Al tema del turismo masificado, por ejemplo, ¿no? O otros medios de comunicación, ¿no? Hablabas del aeropuerto, hablamos del aeropuerto, pero está, por ejemplo, el AVE, ¿no? El TGV, ¿no? Que viene también desde Francia, ¿no? ¿Hay otras alternativas o solamente el medio aéreo? Por supuesto que hay alternativas. Y además creo que, a mi juicio, esto es opinión personal, es una de las alternativas que debería plantearse realmente para al menos reducir en la medida de lo posible la huella de carbono, ¿no?, que ahora mismo el sistema de aviación está generando. Yo creo que no hay que matar al turismo, es decir, ni tanto ni tampoco. El turismo no sabe matar, es decir, vivimos en un territorio maravilloso que todo el mundo debería conocer, está claro, pero sí que creo que se debe hacer de manera ordenada. Barcelona, por ejemplo, tiene una capacidad, o sea, se sabe que Barcelona tiene la extensión que tiene, que además está limitada, por ejemplo, por accidentes naturales, como es la montaña de Montjuïc, la Sierra de Collserola y el mar, y que no puede crecer más. Y ahora mismo es una de las ciudades más densas que hay en España. Las infraestructuras ciudadanas, es decir, el metro, el servicio de transportes, pues están bastante colapsados debido a que la gran afluencia de turismo pues colapsa las mismas, y entonces la ciudadanía que vivimos aquí, pues bueno, a veces vemos dificultadas, sobre todo de manera estacionaria, en los periodos de verano, vemos realmente dificultada lo que es el acceso a las infraestructuras que al final sufraga la ciudadanía. Así que turismo sí, pero turismo de calidad. ¿Hay modelos para esto? Por supuesto, hay modelos que ya se han estudiado, se están empezando a implantar desde las ciencias del urbanismo. Es algo que está siendo muy estudiado, no puede ser el turismo masivo, es decir, podemos diferenciar perfectamente lo que es el turismo, por ejemplo, en Salou, o el turismo que puede haber en otros territorios de la costa catalana o de la costa valenciana. No es lo mismo y, por lo tanto, sí que tenemos que cuidar las ciudades para que el turismo no se las coma. Es decir, tienen que ser buenas y apetecibles para que venga el turismo y que genere cierta riqueza, pero no toda nuestra riqueza creo que se deba basar en el turismo. Es cierto, como ha dicho Mar, que ahora mismo es una gran parte de nuestro producto interno, de nuestra riqueza, pero a lo mejor ese es el paradigma que se puede empezar a cambiar realizando inversiones de infraestructuras en otros sectores que a lo mejor enriquezcan y aporten más riqueza a nuestro país, que no ser al final un país únicamente de servicios al servicio precisamente de los turistas. Es decir, se puede hacer inversiones, infraestructuras sostenibles, pero también promoviendo lo que es pues la ciencia, la investigación o incluso la innovación. Hablabas de un artículo que habías leído, Mar, que se iba a producir el 98% de la electrificación en el puerto de Valencia. A ver, yo no digo que no sea así, seguramente sí, que con eso se reduzca muchísimo la emisión de huella de carbono, pero al final lo que pasa tanto en puertos como en aeropuertos es que el medio principal de transporte, aviones y barcos, están utilizando combustibles fósiles y eso está siendo muy difícil todavía de electrificar. Entonces, se van a seguir consumiendo, van a seguir emitiendo muchísimos gases. Además, en el caso de los aviones, no lo conozco a ciencia cierta en puertos, pero es que ni siquiera se tasa el queroseno que se envía a la atmósfera y que después nos contamina. Entonces, tienen unas ventajas fiscales y a nivel de tasación que no tienen otros medios de transporte, como puede ser el tren, que haciendo un poco también e introduciendo la solución
del Mediterráneo podría tener mucha más cabida y tendría mucha mejor movilidad y también se generarían puestos de trabajo a lo mejor de mejor calidad, que no seguir apostando por medidas que creo que ya forman parte de una dinámica que forma parte de otro siglo y que no apuesta por medidas más innovadoras y sobre todo que miren a futuro, que no sean cortoplacistas, sino que aporten desarrollo principalmente a futuro. Vale, y basándome en lo que está comentando Zahara, le preguntar a Mar, ¿no? ¿Crees que el corredor mediterráneo, ¿no? Puede ser una solución más verde, ¿no? O más, digamos, respetuosa con el medio ambiente, o puede tener también sus contraproducencias? Sí y no, quiero decir. En cierto modo, sí, y no creo que... Ah, no, he dicho Mar, perdona, que decía Marta, perdona, hija. ¿Te he dicho Mar? Ah, vale, perdón. Sí, perdona. Yo Quería he decir entendido Marta mal, para perdón. cerrar. Pues habré dicho habías mal. dicho Habré mal, dicho pero mal. no pasa Habré nada, dicho mal. Quería decir Marta más que nada para que también. Y ahora vuelvo contigo, Mar, ¿vale? Adelante, Marta, perdón. Nada. Perdóname. Cosas del directo. Sí. Bien, bueno, yo me iba a referir un poco también a lo que estábamos hablando del modelo turístico, ¿no? que queremos. Y yo estaba completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Zara. Es que a lo mejor nos tenemos que replantear cuál es el modelo de inversiones que tenemos en este país, ¿no? Y si queremos, pues eso, ser el sol y la playa de Europa y ser un país de servicios, además de ser un país de servicios precarizados, en donde, bueno, pues todos estos trabajos que estamos teniendo por ese turismo, además por ese turismo masificado, son trabajos muy precarios, trabajos muy temporales y que al final no solucionan absolutamente nada. Entonces, a lo mejor es que nos debemos de replantear también estas cuestiones. Con el tema de, por ejemplo, del tema del turismo, es que, claro, el caso del puerto de Valencia es que ni tan siquiera es eso. O sea, es que el caso del puerto de Valencia no es una ampliación ni tan siquiera para intentar beneficiar el turismo. Es una ampliación que lo único que intenta beneficiar es la entrada de producto de fuera. Es decir, va a ir en detrimento del productor local, ya no del productor local de la zona, sino del productor local a nivel de todo el país y a nivel de toda Europa también. ¿Por qué? Porque la ampliación del puerto va aparejada con una ampliación de la V31, que es la principal carretera que va al puerto, que ya tiene un tercer carril, que ya se está terminando, y con lo que se llama que finalizará la obra con un túnel pasante. ¿Eso qué significa? Pues que playas como las de aquí, las de Alboraya que tenemos, una de ellas, la Patacona, va a quedar totalmente aislada de lo que es el núcleo, de lo que es el pueblo, porque se va a levantar una especie de montículo enorme para un paso constante de camiones. Eso va a generar, lo que decía Zara, muchísima más contaminación. Estamos hablando de una zona que ya supera los límites de CO2. Con esto la vamos a triplicar. Entonces, porque es lo que os digo, esta ampliación implica lo que decía antes Zara, va a implicar la creación de otras infraestructuras contaminantes también. Entonces aquí es que ni tan siquiera se trata del tema de turismo, es que simplemente es un tema de traslado de exportaciones o de producto que va a venir de fuera y, como decía antes, que va a ir en detrimento también del productor local, que ya de por sí tiene bastante problema pues a la hora de sacar adelante sus producciones, ¿no? Entonces es que aquí ni tan siquiera es eso. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Barcelona, pues era lo que hablábamos antes. ¿Qué decía la ciudadanía? Que Barcelona es una ciudad muy saturada si hablamos desde el punto de vista turístico, además de un turismo muy a masa, sin tener ese cuidado que, como decíamos antes, turismo sí, pero un turismo de calidad y con cuidado, ¿no? Para cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos y nuestras propias infraestructuras y nuestro propio sistema de vida. Entonces, por eso las protestas de la ciudadanía en Barcelona cuando se planteaba esa ampliación del aeropuerto del Prat, que ahí sí que tiene que ver directamente y sí que tiene que ver esa afección con el turismo, que no es el caso del puerto de Valencia. El puerto de Valencia no tiene que ver nada con el turismo porque es simplemente una ampliación para el paso de mercancías. De acuerdo. Y ya, bueno, si os parece, voy a seguir con Marta y después voy con Mar, ¿vale, Mar? Respecto al tema del corredor mediterráneo, ¿no? ¿Es el corredor mediterráneo una buena solución? Sería muy positivo en punto de vista ambiental y también por otro lado que también quizás un tema ya más político, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho todavía, ¿no? Y se han planteado, ¿no? Alternativas por el centro de la península en lugar por el corredor mediterráneo. Adelante, Marta. Pues el corredor mediterráneo también tiene otra problemática y es que tampoco pues, se ha contado con la opinión de la ciudadanía.
Entonces tenemos de nuevo ese problema, ¿no? Infraestructuras que no cuentan con, bueno, pues con ya no con el visto bueno, sino con las opiniones de al final de a quien afecta directamente este tipo de obras. Estamos hablando de inversiones ya no solo con el corredor mediterráneo, sino también que hablamos con el paso del AVE. Hablamos de grandes inversiones en las que se está pues invirtiendo mucho dinero público que a lo mejor se podría invertir para las, pues para las infraestructuras que ya tenemos, ¿no? que ya están, como por ejemplo ocurre aquí en el territorio valenciano con lo que se llama el Rodalíes, el Cercanías. ¿Por qué no invertir también en mejorar esa infraestructura? Y no invertir en nuevas infraestructuras, que lo que va a suponer es, por ejemplo, ese nuevo paso del AVE o el corredor mediterráneo, comerse más playas, deteriorar más la albufera. Como os decía antes con el puerto, las playas del sur del territorio valenciano tienen un problema muy gordo y es que prácticamente no queda playa. Hay que estar continuamente metiendo arena de forma artificial, porque las crecidas del puerto o las infraestructuras como el AVE o el propio corredor mediterráneo se están comiendo en las playas naturales. Entonces, mucha gente para seguir disfrutar de la playa en las zonas del sur de Valencia o mismamente la zona de Castellón, pues al final tienes que meter arena artificial constantemente, porque por este tipo de infraestructuras se están comiendo la playa, aparte ya de, como os decía antes, toda la afección a la fauna marina que también está sufriendo y a la propia albufera, que como os digo tiene una protección además especial, porque hablamos de zonas que pertenecen a la red Naturas o zonas LEED, que son de zonas de protección especial europea, y que no se está respetando tampoco, ni se está cumpliendo, ni estos proyectos están cumpliendo con esas protecciones y con esas con esas normativas europeas de protección del medio ambiente, tanto a nivel terreno como a nivel fauna marina. De acuerdo. Adelante, Mar. Perdona, ¿eh? ¿Crees que es necesario el corredor mediterráneo? ¿Crees que, el problema que tú comentabas, ¿no? Que durante muchos años todavía no está ni esto, ¿no? Está desplazado por que pase por el centro de la península en lugar de por el Mediterráneo? ¿Qué piensas? Yo creo que sí, no, como decía antes al principio, yo creo que tampoco se tendría que dejar de invertir en este corredor mediterráneo, pero sí que es verdad que en según qué circunstancias este corredor mediterráneo se puede ver limitado. Pues recordando un poco en qué se basa el proyecto de AENA de ampliación del aeropuerto del Prat, este se basa también en un objetivo final de crear una especie de hub intercontinental en el que se crean mayor número de comunicaciones intercontinentales, desde Barcelona. Entonces, claro, haciendo también del aeropuerto de Barcelona, que ya es un aeropuerto importante, convirtiéndolo también en un aeropuerto pionero, como otros que encontramos, por ejemplo, en Europa. Entonces, también comentaba Marta, me parece, sobre la saturación de Barcelona en general. Si esto realmente fuera un problema, si no, también se podría ampliar, por ejemplo, el aeropuerto de Reus y Girona. Se pueden buscar alternativas en las que al final consigas el mismo resultado, que es aumentar este turismo y pudiendo dar una mayor facilidad para todos aquellos usuarios que necesiten este servicio para poder llegar aquí y poder trasladarse. Y así Pero también una pregunta, si aumentas el aeropuerto de Girona y Reus, has dicho, aumentará la masificación, ¿no? Sí, no, es decir, que si no se pudiera y no pudiera prosperar este proyecto del aeropuerto del Prat, se podría buscar la manera de buscar esta ampliación en los otros aeropuertos que tenemos aquí en Cataluña, por ejemplo. Vale. No, yo lo que planteaba en plan que eso no reduciría en sí la masificación, ¿no? Sino que lo que haría es potenciarla, ¿no? La masificación en Barcelona, por ejemplo. Sí, no tiene por qué. Al fin y al cabo no estás desplazando a la gente a otro sitio que sí está cerca, también está viniendo a Barcelona, en plan a Cataluña, pero no está directamente ahí. Si el problema fuera esta saturación y densidad en la que está Barcelona. Pero vamos, que igualmente si se busca un proyecto y se hace bien como es el que ha planteado AENA, yo creo que sí que se podría llegar a funcionar. También con este proyecto contiene diferentes enmiendas en las que tendría que ser un proyecto bastante exclusivo y con bastantes requisitos para la conservación del medio ambiente. Pues creo que
una de las propuestas es en multiplicar por 10 las zonas que se pudieran ver afectadas con esta ampliación, por lo que se vería incrementada en un 25% el área protegida y, por lo tanto, al final acabaríamos con un área protegida más extensa y más protegida, también generando empleos que preservaran el mantenimiento del medio ambiente. Y también un poco en la misma línea, lo que se había hablado del puerto de Valencia sobre las playas que se están quedando sin arena, yo esto lo estoy viviendo bastante de primera mano, de hecho también soy instructora de vela. Y tengo que decir respecto a esto que muchas veces los espigones, y de hecho he visto proyectos en los que se basan en ampliar el espigón de un puerto según la forma que tenga el municipio, pueden ser la solución para el problema de que muchas veces por cómo viene el mar y por las rachas de viento de temporales que han ido viniendo, las playas, todas las olas acaban comiendo la arena y generan bancos de arena que los desplazan, creo que mar adentro, si no lo entendí mal. Y muchas veces al desplazar todas estas corrientes mediante un espigón grande, lo que haces es que no se coma tanta arena, por lo que aquí yo creo que no sería uno de los problemas. Parece si seguimos con Azara. ¿Qué te parece, no? El tema del corredor mediterráneo, ¿no? Y lo que planteaba más, ¿no? El tema de las posibles soluciones, ¿no? Alternativas a lo del Prat. Yo sí que creo que el corredor del Mediterráneo puede ser algo positivo. Y lo digo desde la generalidad que implica el corredor, que es la conexión desde Francia hasta Algeciras. Creo que todo el litoral mediterráneo queda poco conectado y que todo está demasiado centralizado en Madrid. Ahora bien, como hemos dicho antes, esto tiene que ir acompañado de unos necesarios estudios de impacto ambiental y, vamos, confiando en los buenos ingenieros que tenemos y en los buenos técnicos, reducir lo máximo posible el impacto ambiental que pueda tener y esos costes y esos riesgos en determinadas zonas, como ha explicado Marta, que pueden dañar esos ecosistemas al final, que no es solo la playa que nosotras podamos disfrutar, sino también toda la fauna y toda la flora que ello lleva implicado, así como las construcciones de puertos y espigones. Yo creo que es que también dañan, aunque se puedan conservar las playas, es que al final es una injerencia artificial en un medio natural. Entonces, todo eso hay que estudiarlo muy bien, conocer los impactos que tienes para poder realizarlo. Pero la idea de conectar vía tren, creo que son las soluciones óptimas, creo que es el futuro. O sea, creo que la legislación ha sido, creo, Francia, que estableció una ley que prohibió los viajes entre ciudades francesas que se pudiesen hacer en tren en menos de 2 horas y media. O sea, esos vuelos han quedado prohibidos, eso ha sido recurrido, no sé cómo ha acabado la historia, pero la tendencia es esa, a preguntarnos el futuro de la viabilidad de estas grandes infraestructuras, de los aeropuertos y de los puertos. Yo creo que tal y como los hemos conocido hasta ahora, no tienen cabida. Y sí que creo profundamente que el tren es una buena alternativa para la futura movilidad, porque nos guste más o menos, sí que estamos en un mundo globalizado y la movilidad está a la orden del día. Y creo que el tren presenta una mucho mejor alternativa que cualquier otra que sea el avión. Respecto al hub intercontinental que hablaba más... Perdón que te corta, Zara, sí. Y respecto a lo que comentas, ¿no? Lo de las 2 horas y media, que de Francia y tal. ¿Y crees que el ciudadano medio está dispuesto a perder esa, digamos, capacidad, ¿no? De con un vuelo estar en cualquier sitio en poco tiempo y decir, no, como mínimo tengo que tardar 2 horas y media, tal? ¿Crees que el ciudadano está demasiado, no sé cómo decirlo, aburguesado para decirle, mira, no, o lo aceptará de buen grado? Yo creo que, no sé si de buen grado, pero que poco a poco la sociedad sí está cada vez más concienciada. Creo que sí. Además, el tren tiene una ventaja muy notable respecto a los aviones. El tren te deja en el centro de la ciudad, quitando algunas obras de AVE, como por ejemplo en Tarragona, que te deja en medio del campo, que eso es otro debate. Un ejemplo muy claro y muy bonito que algún amigo lo verá. En Burgos. Burgos hubo una sí, queja y lo trasladaron afuera de la ciudad, ¿no? Bueno. Pero eso daría para otro debate, sí. Esas ubicaciones tan extrañas y tan sospechosas.
eso daría para mucho, pero en principio el tren, lo mejor del tren es que te deja en el centro de la ciudad, entonces ya no gastas el tiempo de tener que destinarte desde las afueras, donde están los aeropuertos, hasta tu lugar de destino, realmente, que seguramente no es el aeropuerto, sino que es un objetivo, un sitio, una ubicación en el centro de la ciudad. Quería recalcar respecto a lo que se ha dicho del hub intercontinental del aeropuerto de Barcelona, que se decía que con la ampliación de la pista central de 500 metros, que es lo que afecta al delta, donde está tan próximo el aeropuerto, quiero decir que la construcción del hub intercontinental no depende de la ampliación del aeropuerto. Es decir, el hub lo constituye una aerolínea que se quiera instalar allí y quiera hacer la base allí. Es decir, como hub intercontinental. O sea, que eso hay que tenerlo muy claro desde antes, que esa gran inversión que se preveía 1.700 millones de euros, a lo mejor era sin asegurar ese gran impacto. Entonces, nuevamente, hay que estudiar muy bien estas inversiones. 1.700 millones de euros ahora mismo se han perdido y evidentemente a corto plazo puede asustar, pero creo que es necesario mucho tiempo para estudiar dónde se van, porque además se quería hacer, para poder hacer esta ampliación de 500 metros de la pista central, en el aeropuerto se quería hacer una terminal satélite en la terminal 1, donde además se conectaran todos los pasajeros. Es decir, era casi un sinsentido. Si se quiere ampliar el aeropuerto, si se quisiera, que a día de hoy Barcelona es el 6º aeropuerto de Europa. Es decir, no es una tontería, es un aeropuerto muy importante. Creo que tiene 45 destinos internacionales, solo se le escapa Bangkok, Tokio y Delhi. Creo que esos son los únicos que no ha conseguido como vuelo directo. Ya tiene, creo que alcanzó su pico de pasajeros en el año 2019 con, creo que cerca de 52,6 millones de pasajeros, siendo su máximo 55. Muchas de las razones que apelan a su ampliación es que se está tensionando demasiado, que se está llegando a su límite, pero descongestionarlo a otras ciudades al final es darles más contaminación y en cambio que no se enriquezcan porque esos habitantes van a ir, o sea, esos nuevos pasajeros van a ir a Barcelona. En cambio, sí van a recibir las externalidades negativas del aterrizaje de esos aviones. En cambio, o sea, creo que por lo tanto el tren es una buena apuesta y que si en el caso que se fuese necesario el avión, pues un poco retomando la idea del principio, ¿por qué no rehabilitar y mejorar la Terminal 2, que es pequeña y a lo mejor se podría ampliar y podría conectarse mejor con la Terminal 1? Tenemos ya una Terminal 2. ¿Por qué hay que construir más? Creo que no es necesario una nueva construcción. Si es necesario aviones, que no lo creo, que con trenes se podría solucionar, tenemos también ya infraestructuras construidas para poder hacer servicio de ellas y no hacer un dispendio público, que eso al final nos tiene que repercutir a todos de manera positiva. Bueno, ¿te parece? Sí, con Marta, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que, bueno, tendremos que avanzar en el transporte, ¿no? El tren en lugar del avión? Y por otro lado, se están apostando los medios, los poderes públicos, ¿no? Los partidos políticos están apostando por esto, por un transporte de tren más que el avión, o depende del color político. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Zara, ¿no? Y también lo que comentábamos, que la ciudadanía pues a lo mejor al principio no le cuesta acostumbrarse, aunque yo creo que también cada vez estamos más concienciadas y concienciados todos de que esto no es que no repercuta ahora mismo, es que es a futuro, ¿no? Y si ahora ya tenemos problemas porque, lo repetimos muchas veces, no tenemos un segundo planeta, pues de aquí a unos años lo vamos a tener muchísimo más agravado. Entonces creo que la alternativa a eso, la alternativa del tren, por supuesto que es una, pero también el tren siendo siendo un tren que se pueda utilizar por todos, ¿no? Un tren al final como el AVE que encarece sus precios y que solo lo pueden al final pues casi utilizar unos pocos. O sea, que un tren también que sea una infraestructura sostenible y que sea para el beneficio de todos y de todas, no para el beneficio de unos pocos.
En ese sentido, pues bueno, era lo que comentábamos, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Izquierda Unida, claro que apostamos por una infraestructura como la del tren. De hecho, ahora este año era el año europeo del ferrocarril. En nuestro caso, pues hemos tenido bastante contacto con todas las asociaciones de ciudadanía que se mueven alrededor de eso, de pedir mejoras de un ferrocarril para todos y para todas. Y en nuestro caso, pues evidentemente apostamos por infraestructuras sostenibles, pero sostenibles de verdad. Entonces el tren pues es una de esas infraestructuras que se pueden hacer sostenibles y que sean sostenibles de verdad, además mejorando lo que ya tenemos. No es necesario hacer una nueva inversión, sino lo que decía antes, utilizar esas inversiones para mejorar lo que ya se tiene. Al final estamos hablando de que estas infraestructuras, no se nos olviden, tienen que ser unos servicios públicos y tienen que ser servicios públicos que sirvan a todos y que sirvan a la ciudadanía, no que sirvan a los intereses de unos pocos, que al final de lo que estábamos hablando, tanto de la ampliación del puerto de Valencia, de la ampliación del aeropuerto del Prat, es que estamos hablando de infraestructuras que se van a ampliar y que se va a gastar y que se va a invertir dinero público en ellas para la mejora simplemente de empresas privadas, ¿no? O para el beneficio de empresas privadas, no para el beneficio total de la ciudadanía. Entonces, en nuestro caso, desde Izquierda Unida, claro que sí, que apostamos por infraestructuras sostenibles de verdad. No sé, otros partidos ya tendrán que hablar sobre ello y decir pues por qué apuestan, pero en nuestro caso desde luego que sí que lo tenemos muy, muy claro. Y sobre todo lo que tenemos muy claro es que hay que escuchar a la ciudadanía, porque para ello estamos aquí. Yo en mi caso, que como has dicho antes, soy concejala de Izquierda Unida aquí en Alboraya, que es un pueblo de 25.000 habitantes. Lo que tengo muy claro es eso, es que yo tengo que escuchar lo que me dicen los vecinos y las vecinas, que al final son los que viven en el entorno, a los que les afecta cualquier decisión que vayamos a tomar, y al final estamos ahí para eso, estamos ahí para escucharlos a ellos y a ellas y para ser su voz dentro de las administraciones, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, pues lo debemos de tener en cuenta, y por lo menos en la formación en la que yo milito, pues eso es vanguardia y desde luego que en eso pues siempre estamos al lado de la ciudadanía y escuchando qué es lo que nos dicen para trasladar su voz a las administraciones. Bueno, si me parece, le doy la palabra a Mar. ¿Qué crees al respecto, no? El transporte público, el tren debe, digamos, ayudar a rebajar la huella del carbón que da el avión. Hay que apostar más por el tren, menos por el avión. ¿Qué piensan, no, desde el Partido Popular, no, de nuevas generaciones? ¿Qué se apoya? ¿Más el tren, más el avión? Adelante. Yo creo que al final no se trata de si apoyas más el tren o el avión, sino que al final lo que haces es intentar desarrollar todos los medios de transporte para que al final cada persona pueda verse en la libertad de situación de poder elegir un transporte u otro, y en el que igual se ve mejor adaptado siempre y cuando al final, como se estén desarrollando las grandes infraestructuras de cada, por ejemplo, lo que hablábamos del aeropuerto y de los puertos y de las líneas ferroviarias, estén más o menos respetando con el paso de los años todas aquellas consecuencias medioambientales. Más decir que yo creo que al final no es tanto de lo que piensa, yo creo que de contaminación, lo que pasa es que yo creo que igual los pasos que seguimos para llegar al mismo objetivo no son los mismos. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy sencillo, como es el ejemplo de la zona de bajas emisiones de Barcelona. También lo que buscamos es contaminar menos, pero luego tenemos que igual, en lugar de que se base en estos objetivos, en prohibir, limitar, imponer sanciones completamente desproporcionadas que van entre los 100 y 500 euros, sino generando incentivos para todos aquellos que tengan un coche que contamine menos y que realmente sea más responsable con el medio ambiente. Si os parece, bueno, ya han pasado 50 minutos, casi una hora. Me gustaría empezar con los titulares, ¿vale? Voy a dar la palabra a Marta, ¿vale? Así que, adelante, Marta. Pues yo el titular con el que me gustaría cerrar sería que infraestructuras sí, pero infraestructuras sostenibles que sean en beneficio de todas y de todos, no en beneficio de unos pocos y en beneficio de los de siempre. De acuerdo, Marta, muchas gracias. Sigo con Azahara. Adelante, Azahara. Pues también infraestructuras sí, que además respeten el medio ambiente, como también indica nuestra Constitución española en el artículo 45, y además teniendo en cuenta una idea global de futuro, es decir, que ofrezcan unos servicios esenciales a largo plazo, teniendo en cuenta la longevidad
longevidad de las mismas. Es decir, se deben evaluar el resultado a largo plazo y teniendo siempre en cuenta cuáles son los recursos necesarios y los servicios necesarios que se quieren dar a la ciudadanía. De acuerdo, muchísimas gracias, Zara. Y seguimos con Mar. Adelante, Mar. Sí, yo como así aspectos a destacar, yo destacaría principalmente que sí a la creación y construcción de grandes infraestructuras que sean compatibles con el medio ambiente también en la medida de lo posible y causando siempre la menor molestia al medio ambiente. También por todo aquello que ellos suponen, pues que no se puede decir que no a inversiones en plan de 1.700 millones de euros, como ha sido el caso, por ejemplo, del aeropuerto del Prat, y con las que se crearían hasta 80.000 puestos de trabajo, por lo que al final no se puede decir que no a desarrollar la economía y generar empleo, pues las consecuencias económicas y sociales que esto trae y comporta. De acuerdo. Muchísimas gracias, Mar, también a ti. Bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, me parece muy interesante. Esperemos que sepamos balancear bien, ¿no?, entre el interés económico y el medioambiental, ¿no?, sobre todo para nuestros hijos y nietos. Muchas gracias a las tres y hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Un placer. Adiós, un placer. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Darle a me gusta y suscribiros al canal es algo bastante importante. También sabed que subimos contenido a diario en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Y también sabed que podéis escribir y dejar comentarios. ¿Qué os ha parecido el debate? ¿Qué debates queréis que tratemos en el futuro? Escribirnos y lo tendremos en cuenta. Y ahora sí, recordaos que el próximo jueves 9 de diciembre hablaremos de la reforma constitucional, las posibilidades de reforma constitucional en España. Así que muchas gracias, salud y hasta el próximo programa.